Si te pido que imagines el símbolo por excelencia del poder en el narcotráfico, es probable que tu mente dibuje esto: un reloj de oro, pesado, ostentoso, brillante. La cultura popular, las series de televisión y los corridos contemporáneos nos han vendido una idea muy concreta: que este objeto es un invento del narco mexicano, que nació en las montañas de Sinaloa o en las fiestas de Guadalajara de los años 80, que es un trofeo exclusivo de los capos latinos. Sin embargo, los archivos históricos cuentan una historia radicalmente distinta. Según documentos de criminología, archivos policiales y biografías criminales de la época, el reloj de oro no nació en México. Ni siquiera nació en el contexto del tráfico de drogas tal como lo conocemos hoy. Hoy en el Hampa Bruta vamos a reconstruir, con rigor documental y basándonos en fuentes verificables, la ruta real de este símbolo. Desde los gánsteres de la ley seca en Estados Unidos, pasando por los contrabandistas del Caribe, hasta su llegada a los cárteles mexicanos. Bienvenidos a la verdadera historia detrás del oro. Y recuerda, si disfrutas estos análisis documentales, no olvides suscribirte y apoyar el video con un like. Tu interacción impulsa este proyecto independiente. Para encontrar el origen, debemos retroceder a la década de 1920. Según investigaciones académicas como The Business of Crime de Humbert Nelly y archivos desclasificados del FBI sobre la Cosa Nostra, la primera asociación sistémica entre crimen organizado y relojes de alta gama ocurre en Estados Unidos e Italia. Personajes como Al Capone o Lucky Luciano ya portaban piezas de marcas como Hamilton, Longines y, posteriormente, Rolex. Pero, ¿por qué? Contrario a lo que se cree, según los historiadores del crimen, esto no era solo vanidad. Tenía una función práctica y financiera. En una época donde las cuentas bancarias eran rastreables o podían ser congeladas por el gobierno federal, el reloj de oro representaba dinero líquido en la muñeca. Según se cuenta en biografías de la época, si un miembro del AMPA debía huir de la ciudad de improviso, el reloj podía venderse o empeñarse en cualquier lugar del mundo por una suma considerable de efectivo inmediato. Además, representaba un código de vestimenta. En un grupo donde todos vestían trajes oscuros homogéneos, el reloj, según archivos del Smithsonian sobre el lujo en los años 50, era la única forma aceptada de diferenciación masculina. No era un adorno, era una póliza de seguro y una señal de éxito para hombres que, en su mayoría, provenían de la pobreza extrema. El salto hacia Latinoamérica no ocurre directamente en México. Según diversas fuentes periodísticas, testimonios judiciales y reportes de inteligencia filtrados de los años 70 y 80, el reloj de oro llega primero a través de los contrabandistas del Caribe y posteriormente se asienta en Colombia. Antes del auge de la cocaína, los contrabandistas de esmeraldas y mercancías en Panamá ya utilizaban marcas como Rolex Day-Date, Omega Deville y Piaget. Según entrevistas judiciales del caso Medellín, al transicionar al narcotráfico, estos grupos importaron esa estética. Aquí, el objeto adquiere un nuevo significado: jerarquía. Los archivos señalan que el reloj de oro se convirtió en un código interno para distinguir a los mandos de los simples transportistas o sicarios de bajo nivel. En un negocio ilegal donde no existen los rangos militares oficiales ni las tarjetas de presentación, el reloj, según reportes de inteligencia de la época, hablaba por la persona. Era la prueba visible de que el portador había coronado vueltas, operaciones exitosas, y tenía la confianza de la cúpula. Colombia fue la cuna de este simbolismo en el contexto narco, una década antes de que se popularizara en el norte. Es a finales de los años 80 cuando este símbolo se documenta con fuerza en México. Y la razón es puramente relacional. Según expedientes del caso Camarena y documentos sobre la formación de la llamada Federación en Guadalajara, hubo un intercambio cultural directo entre los operadores colombianos y los mexicanos. Los pilotos y socios mexicanos, al viajar a Colombia o recibir a sus contrapartes, notaron este código de vestimenta. Según se desprende de testimonios en juicios de la época, los narcotraficantes mexicanos adoptaron los códigos estéticos de sus socios del sur como una forma de homologar su estatus. Querían demostrar que eran iguales en poder y capacidad económica. Hacia la década de 1990, el reloj de oro ya se había consolidado en México. Los aseguramientos de la PGR de esos años comienzan a listar con frecuencia modelos Rolex President y Cartier Santos en oro.
Pero en México, el fenómeno tuvo un matiz psicológico adicional, documentado por sociólogos. Diversos testimonios de detenidos en penales de alta seguridad señalan que, para muchos jóvenes reclutados, el reloj funcionaba como una insignia aspiracional y un marcador de estatus dentro de la estructura criminal. Una frase recurrente en los interrogatorios era: los escoltas sabían a quién obedecer por el reloj que traía. Se convirtió en una herramienta de mando no verbal. Es vital hacer una pausa aquí para desmentir un mito moderno. A menudo se asocia el origen de esta ostentación con figuras religiosas populares como Jesús Malverde, o se cree que las narcoseries inventaron esta estética. Según estudios antropológicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, muchos elementos asociados hoy a la imagen de Jesús Malverde, incluyendo accesorios de lujo, fueron incorporados en décadas recientes por devotos vinculados al mundo criminal. Es decir, la estética moderna es el resultado de reinterpretaciones posteriores. Del mismo modo, aunque series como El Señor de los Cielos o Narcos popularizaron el término narcorreloj a nivel global, ellas solo amplificaron y dramatizaron una realidad que ya existía en los documentos y biografías criminales desde hacía 40 años. No crearon la moda, la explotaron comercialmente. ¿Qué pasa hoy en día? El símbolo ha sufrido una mutación obligada. Según informes recientes de Inside Crime y perfiles de la OFAC, la era de la ostentación desmedida está cambiando en los niveles más altos de la estructura. La inteligencia financiera y el rastreo digital han obligado a los líderes a adoptar una estrategia de bajo perfil. Mientras que los mandos medios y los brazos armados siguen utilizando el reloj de oro y diamantes, con marcas como Richard Mille o Audemars Piguet, para presumir en redes sociales. Los demás arriba, es decir, la cúpula, regresan a la discreción. Hoy, portar un reloj de $50,000 en una foto de Instagram es, según expertos en ciberseguridad, una de las formas más rápidas de ser geolocalizado o fichado por agencias internacionales. El reloj ha pasado de ser un activo de seguridad, como lo era para Al Capone, a ser un riesgo de seguridad. Al hablar del reloj de oro, muchos pensarían que es un simple accesorio, pero su historia revela otra cosa, que es una herramienta financiera, una insignia de poder, un marcador de jerarquía y un lenguaje silencioso que ha viajado desde Chicago hasta Culiacán. Comprender cómo un objeto tan pequeño se convirtió en un símbolo continental nos ayuda a ver la forma en que el poder ilegal se construye, se muestra y se transmite. En El Hampa Bruta, reconstruimos estas historias no por morbo, sino para entender los mecanismos sociales, económicos y culturales que sustentan a estas estructuras. Porque incluso la historia de un reloj puede enseñarnos cómo evoluciona el poder. Lo que acabamos de reconstruir no va solo de relojes, marcas o brillo en la muñeca. Va de algo mucho más incómodo, de cómo el poder ilegal se disfraza de éxito, de cómo un simple objeto puede servir para normalizar una estructura que vive de la extorsión, la corrupción y la violencia silenciosa que no siempre sale en las noticias, pero sí se siente en la calle. En este submundo, el reloj de oro rara vez es solo una joya. Es, en muchos casos, la materialización de un poder paralelo que crece gracias a la falta de Estado, al dinero ilícito y a una red de intereses donde el fin económico justifica cualquier medio. Mientras unos convierten estos símbolos en moda, corrido o estética aspiracional, otros cargan con el precio real: familias desplazadas, economías locales deformadas y generaciones que aprenden que valer algo es sinónimo de demostrarlo con lujo, aunque sea a costa de los demás. Por eso, en El Hampa Bruta, no hablamos de estos símbolos para admirarlos, sino para desarmarlos. Para recordar que el verdadero valor no está en lo que cuelga de la muñeca, sino en las decisiones que tomamos cada día, en lo que no estamos dispuestos a normalizar y en la forma en que miramos críticamente aquello que la cultura popular intenta vendernos como éxito. Si esta historia te hizo mirar de otra manera el famoso narco-reloj de oro, te invitamos a dejar tu comentario, compartir el video y suscribirte al canal. Tu participación nos ayuda a seguir investigando con rigor, sin morbo y sin glorificar a nadie, solo poniendo luz donde otros prefieren mantener sombras. Nos vemos en el próximo documental de El Hampa Bruta, donde volveremos a cuestionar los mitos y a contar la historia que se esconde detrás de los símbolos del crimen organizado. Hasta entonces, cuídense,
y no se dejen engañar por lo que solo brilla por fuera.